Hola, en este video vamos a hablar acerca de una aplicación de los modelos ocultos de Markov. En este caso vamos a tratar el reconocimiento de audio con modelos de Markov. Esta aplicación es bastante importante, ya que parte desde aplicaciones cotidianas de uso común, tales como darle instrucciones al teléfono, a nuestra televisión, hasta aplicaciones bastante técnicas, como por ejemplo dar los comandos en un avión. Es por ello que por una parte nuestros algoritmos deben de converger rápido y por otro lado, para el uso de aplicaciones técnicas deben de tener bastante precisión. Para lograr esto, vamos a desarrollar una serie de modelos recursivos de orden polinomial. A pesar de que estas aplicaciones suenan a algo que surgió hace 5 o 10 años, no es así. Nuestros registros tienen que estas aplicaciones se comenzaron a usar desde 1952, cuando en Bell Labs desarrollaron un prototipo que era capaz de reconocer números de un solo dígito. Desafortunadamente, en 1969, estas investigaciones se interrumpieron, ya que John Pearce, un investigador muy influyente, consideró que el inglés no era reconocible palabra por palabra. Esto puede considerarse que era debido a la pobre capacidad de cómputo con la que contaban en ese momento. Fue hasta 1971 cuando una organización llamada DARPA reanuda esta tarea y se propone reconocer al menos 1000 palabras. Por otra parte, a finales de los 60, James y Janet Baker comenzaron en Carnegie Mellon a utilizar modelos ocultos de Markov. El uso de los modelos de Markov permitían a los investigadores incorporar diversas fuentes de conocimiento, tales como acústica, lenguaje, sintaxis, e incorporarlas en un modelo probabilístico. Por otra parte, pero también usando modelos de Markov, en 1980 IBM logró crear Tangora, una máquina que era capaz de reconocer cerca de 20.000 palabras del vocabulario. La investigación continuó centrada en los modelos ocultos de Markov hasta antes de 2010, cuando incorporaron técnicas de Deep Learning. Pero, ¿cómo se hace? Bueno, primero que nada, supongamos que tenemos una entrada de audio. Este audio entra a una interfaz que lo interpreta como audio analógico, es decir, como una señal. Y es esta señal la que se quiere interpretar como un texto. A estas ondas le llamaremos nuestras observaciones discretizadas. Es decir, de x1 hasta xn serán la interpretación que estamos dando a ese audio. En esta segunda caja de coincidencias es donde radica el poder del modelo, ya que de aquí salen las palabras. Una secuencia de palabras que se espera que tenga bastante precisión y coincida con lo que entró como audio. Así que partiendo de una secuencia inicial de palabras, tenemos que ver cómo es que esta secuencia se relaciona con nuestras observaciones. Por lo que nuestra máquina básicamente se centrará en maximizar la probabilidad de tener cierta secuencia a partir de las observaciones realizadas. Pero, ¿cómo lo logramos? O al menos, ¿cómo podemos modelar esto? Es decir, ¿cómo podemos modelar el hecho de que coincidencias reciba audio y lo interprete como texto? Bueno, supongamos que por lo general las oraciones hacen sentido. Es decir, que es más probable que de una palabra siga otra. Por ejemplo, de un artículo es probable que siga un sustantivo, ¿no? Esta idea nos ayuda a generar una estructura de dependencia en la que la palabra real, es decir, el texto que la máquina coincidencias va a sacar, depende de la observación de audio anterior, para que así la siguiente palabra como texto dependa de la palabra anterior también como texto y de la siguiente observación de audio. Y este diagrama se asemeja a algo que seguro para muchos de ustedes ya es conocido, como una cadena quizá. Muy bien. Logramos abstraer la idea, pero ¿será eso suficiente? No, a la máquina no le podemos meter un diagrama de este estilo, pero sí algo como esto. No se asusten, son cosas conocidas. Bueno, o al menos
menos cosas con las que hemos trabajado antes. Por ejemplo, el producto, que se ve muy aterrador, no es otra cosa que un producto sobre las probabilidades de transición. Es decir, la probabilidad de ir de la palabra zk-1 a la palabra zk, que escrito en el modelo se denota como, dado que estamos en zk-1, ¿cuál es la probabilidad de llegar a zk? Es decir, a la palabra zk. Y a estas dos les podemos llamar probabilidades de emisión, es decir, que se emita el sonido xy dada la palabra z. Sale sonido x y dado que entró la palabra zj. Y z1 es una palabra de la cual conocemos su probabilidad, o bueno, nos la inventamos a lo mejor. Ahora queremos aprovechar al máximo este diagrama y lograr conocer la relación entre las variables observadas y las variables de salida. Para lograrlo, seguiremos una estructura que la llamamos evaluación, decodificación y entrenamiento. Cada una de estas etapas consiste en generar una ecuación o dar un resultado a partir de datos iniciales, y lo hace a partir de métodos recursivos que sacan gran provecho de la propiedad de Markov. La primera parte, que es el algoritmo forward, es decir, un algoritmo que se va construyendo a partir de las variables iniciales hacia adelante y que se va robusteciendo a medida que avanzamos. El propósito de esta parte de evaluación es lograr tener una relación de cualquier palabra zk en texto con el conjunto de variables observadas x1 hasta xk. El algoritmo básicamente lo que hace es ir de forma recursiva a través de las iteraciones, mejor el conocimiento que tenemos de la cadena. Luego, en esta parte de decodificación, tenemos que encontrar un algoritmo más poderoso, por llamarlo de alguna manera, que forward. Este algoritmo es Viterbi. Lo que consiste es en hallar la secuencia que maximice la probabilidad de la secuencia que se observa u observar. Es decir, iterando a través de las zetas, hallar el argumento máximo z para el cual su probabilidad es mayor comparada con las otras zetas. Finalmente, la parte de entrenamiento. En un principio se va a apoyar del algoritmo Viterbi para tener su entrada. Además, va a contar con los modelos forward y backward. Y así, al final de las iteraciones, lograremos conocer la probabilidad de zk dado el vector x. Pero, gracias a estas iteraciones, esta probabilidad va a ser cada vez más alta, ya que nuestra información a priori va a ser mejor. Bien, es hora de explicar estos algoritmos.